Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 1939. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando. Estrenamos el primer programa del año pasado y obviamente lo empezamos presentándonos. Yo soy Iker González Urresti y tengo aquí a mi lado a Ariadna Ollé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Exactamente. Antes de nada, queremos agradecer a la gente de Tracking Bilbao que gracias a su concurso, Tracking Bilbao Podcasting, en concreto la tercera edición, que fue la que nos premió, pues este podcast existe y estamos hoy aquí haciendo esto y seguiremos haciendo esto hasta que terminemos la temporada. Como habéis escuchado la intro, cada programa lo dedicaremos a un año en concreto, ¿vale? En el que analizaremos 2 pelis desde 2 perspectivas distintas, una desde la tecnología y otra hablando de la historia, del contexto histórico de la película o del año o de lo que se nos ocurra al momento, ¿vale? Entonces creo que era importante explicar un poco cuál va a ser el funcionamiento del programa y de este podcast que estamos hoy aquí. Y hemos decidido empezar este primer capítulo con un año pues un poco mainstream, la verdad, quizás poco vendible, pero a la vez muy interesante, ¿vale? Porque vamos a ir con 1939, ¿vale? Siempre empezaremos dando un poco de contexto, porque en 1939 es el año que termina la Guerra Civil Española y empieza la Segunda Guerra Mundial. Al Capone cogió la sífilis que lo mató y Enzo Ferrari fundó su conocida empresa. Estos son como los highlights del año, ¿no? O sea, esto 2025, ¿qué sería? Bueno, pensadlo en vuestras casas, pero bueno. También es el año en que nació Tina Turner, por ejemplo, nació Ian McKellen, Francis Ford Coppola, Harvey Keitel, Wes Craven. Es curioso siempre como pensar que estaban en el mismo universo, ¿no? En 1939, toda esta gente, Tina Turner, sí, porque Ian cuando hablamos McKellen. de esos temas es como que ya no han existido, no sé de lo que estás hablando. Y esta gente, muchos de ellos siguen vivos todavía. Total. O sea, es como que se hace un montón, pero realmente no hace tanto. En películas, que también al final es de lo que venimos a hablar aquí, aunque hablaremos de muchas otras cosas, pero bueno, en películas es el año que se estrena Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming, pues hoy hablaremos, por lo que sea. La diligencia, de John Ford, el mejor director de todos los tiempos. Caballero sin espada, Las reglas del juego, de Jean Renoir, entre muchísimas otras, evidentemente. Y las 2 películas de las que hablaremos hoy, que son El mago de Oz, de Victor Fleming, y Ninotchka, de Ernst Lubitsch. Y ahora sí que sí, con esta intro no me alargo más y vamos a empezar a hablar de tecnología con Ariadna Ollé. Pues empezamos mi primera vez aquí en el podcast, mi primera sección. Rompiendo el hielo. Exacto. Y me ha tocado un año, como decías tú, un poco complicado en cuanto a que yo no soy nada experta en tecnología de antaño, sino que soy más experta en tecnología digital, porque me dedico a los efectos visuales por ordenador, no confundir con los efectos especiales, que son los de rodaje. Así que a mí, bueno, estoy más puesta en tecnología digital que no la tecnología del celuloide, pero a la vez es algo que a mí me apasiona porque si ahora parece que todo es un poco fácil en el ordenador, que no es así, os lo puedo asegurar, claro, pensar cómo lo hacían antes es como todo mucho más complicado, ¿no? Cualquier problema que tenían, la solución era mucho más artesanal que lo que ahora hacemos. Así que pensar todas estas técnicas, cómo evolucionaban y cómo las desarrollaron, pues para mí me parece fascinante. Así que 1939,
hubo un gran hito en los 30 que fue el paso del cine en blanco y negro al cine en color. Así que hoy hablaremos del Technicolor, que fue esta técnica que desarrollaron para tener color en el cine, y una de las grandes películas exponenciales de este paso del blanco y negro al color, que es la inigualable El Mago de Oz de Victor Fleming. Que está bien que especifiques que es una de las más importantes y no la primera del Technicolor, que esta es una de las cosas que se malentienden en la cultura popular con esta escena, ¿no? de Dorothy entrando al mundo de Oz, ¿no? Y es como, ahí se inventó el Technicolor. No. Pues no. Explícanoslo, Ariadna. Sí, es una de las bueno, es el símbolo igual del cambio precisamente por esta escena. De hecho, mucha gente que fue a ver El Mago de Oz entonces pues se salieron de la sala a los 10 minutos porque, claro, los primeros minutos del Mago de Oz son en color sepia. Y se ha estropeado, ¿no? O se ha estropeado o me han tomado el pelo porque yo venía aquí a ver el color. Y no, si se esperaban un poquito más... Esto siempre pasa en Estados Unidos, ¿no? Estas cosas siempre pasan allá, ¿no? Todas las cosas como me acuerdo con el Star Wars, una de ellas, que había un momento que se quitaba el sonido, ¿no? Y tenía que explicarles, ¿no? Es intencionado, ¿no? Y esto pues lo mismo, ¿no? No empieza en color, empieza en el minuto 15, así que si miráis vuestros relojes es como esta gente... Tienen poca paciencia y se quejan mucho. Pero bueno, la cosa es que si se esperaban un poquito, pues Dorothy abría la puerta al mundo de Oz y todo era espectacular y saturado y con unos colores brillantes. Pero no fue la primera. De hecho, hubo unas cuantas anteriormente. Así que antes de empezar con El Mago de Oz y a contar algunas curiosidades sobre el Technicolor y El Mago de Oz, vamos a conocer el Technicolor, que si habéis visto alguna película clásica, habréis visto probablemente una cartela gigante al inicio, en los créditos iniciales, donde pone Color by Technicolor. Bien. ¿Qué es el Technicolor? Debería volver esto, como ahora que con la vista Vision, ¿no? Sí. Pues debería poner también, ¿no? Pero como todo es digital, pues bueno. Sí, y bueno, luego contaremos por qué no hay estas cartelas ahora. El Technicolor se fundó en 1914 en una ciudad que le encanta a Iker, que es Boston. Bien, la mejor ciudad, el mejor equipo. Arriba los Celtics. Lo crearon 3 señoros, Herbert Kalmus, Daniel Frost Comstock y W. Barton Westcott. Atención al primero que he dicho, Herbert Kalmus, porque el apellido va a volver después, ya lo veremos. Estos 3 señoros eran ingenieros y físicos que habían hecho sus licenciaturas por todo el mundo y pues después coincidieron en la Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde bueno, los 3 coincidieron y empezaron como una firma de investigación y desarrollo industrial pues para testear nuevos inventos tecnológicos, ¿no? Y una de las primeras cosas que les pasaron para analizar fue un sistema que evitaba el fliqueo de las cámaras de cine. Porque ya sabéis fliqueo que es como parpadeo. Exactamente. Antes todo era un poco rudimentario, todo eran engranajes y no funcionaba todo como a la perfección. Entonces pues había un pequeño cambio de la entrada de luz al celuloide en cada fotograma. Entonces pues esto... lo que significaba es que cuando estabas viendo la película, si veis una película clásica, hay un poco de parpadeo en la luz. Pues bien, les llegó un invento que pues básicamente evitaba esto y fue como su primer contacto en el mundo del cine, porque no habían estudiado cine, no sabían nada de la tecnología del cine y les apasionó. Y les apasionó tanto que dijeron, oye, en vez de esto del fliqueo, ¿por qué no empezamos a desarrollar algo para llevar el color al cine? Así que se pusieron un poco a pensar y nació el Technicolor, que le llamaron Technicolor básicamente en homenaje a esta universidad donde estaban, que hemos dicho que se llama MIT, pero también está apodada como Tech. Así que por eso nació el Technicolor. Entonces, ¿qué es el Technicolor? Desde 1914, que es cuando se funda la Technicolor, hasta los finales de los 50, hubo 4 procesos distintos de Technicolor, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Uno cada vez más complejo que el anterior, ahora veréis por qué, así que os voy a contar el más complejo, que es el 4, que es el más conocido, y si entendéis el 4 entenderéis todos los demás. Entonces, me voy a poner un poco técnica. Abrimos la mente. Esto nos gusta. Vamos a imaginarnos cosas.
Tienes que pensar ahora mismo en la carátula del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es este triángulo, ¿no? Donde por la izquierda entra un haz de luz blanco y sale el rainbow, ahora no me sale en castellano, el arco iris por Pink Floyd es un la grupo de derecha. música, ¿vale? Para la Gen Z, que no os odiamos, os queremos, ¿eh? O sea, quiero decir... Gracias por la o sea, aportación. somos un poco mayores, pero no tanto. O sea. Pues bien, este principio, que es un principio muy conocido en física, ¿no? Pues básicamente es que este prisma de cristal, este triángulo que sale en la portada, lo que es pues eso, un prisma de cristal que separa la luz en sus diferentes componentes, ¿no? Pues este prisma de cristal es lo que había en el interior de una cámara en Technicolor. Normalmente, una cámara normal, clásica, en blanco y negro, pues había un celuloide, ¿no? Que pasaba por dentro de la cámara e incidía la luz quedaba expuesta, ¿no? O sea, se exponía el celuloide con esa luz y se creaba la imagen. Pues bien, en una cámara de Technicolor había 3 celuloides corriendo a la vez, 3 celuloides de blanco y negro. Entonces, la luz entraba, incidía en ese prisma dentro de la cámara y separaba la luz en sus 3 colores primarios, rojo, verde y azul, el RGB. Cada uno de esos 3 colores en blanco y negro recibía uno de esos haces de luz, o el rojo, o el verde y el azul, y por lo tanto, pues lo que hacía era mostrar uno de los colores que había en la imagen. Por lo tanto, eran 3 celuloides que parecían casi iguales, pero que correspondían a los diferentes colores de la imagen. Entonces, cogían estos 3 celuloides, que eran negativos, los pasaban a positivo y los teñían con su anticolor. Anticolor, que no es el color opuesto, es básicamente como su negativo, ¿vale? Y cogíamos el celuloide del verde, lo teñían de color magenta, si cogíamos el celuloide del azul, lo pasaban a verde y el rojo a cian, ¿vale? Por lo tanto, tenían 3 celuloides nuevos, pero teñidos de un color. Entonces, cogían un último celuloide virgen, que pues estaba impregnado de una emulsión concreta, no entraremos en detalles, que lo que hacía era chupar tinta. Entonces, lo que iban haciendo era, por contacto, ir sumando encima de este nuevo celuloide los 3 colores, el cian, el amarillo y el magenta, y por lo tanto, al sumar cada cantidad de color en cada fotograma, aparecía la imagen final con todos los colores sumados y por lo tanto con la imagen final. Bueno, era bastante Sí, impresionante. es un nivel de ingeniería que Sí. ahora estamos acostumbrados al clic, Y pónmelo ya. así, ¿sabes? Y esto era magia negra en aquel entonces. Totalmente. Entonces, el Technicolor 1, por ejemplo, que es el primero que se desarrolló en 1916, solo tenía 2 celuloides, el verde y el rojo, y les iba bastante bien. De hecho, cuando mezclas rojo y verde, pues las tonalidades de la piel quedaban muy bien, pero claro, te faltaba un color, y el color azul llegó mucho más tarde, en 1932, que fue cuando sumaron ese tercer celuloide. La primera película, ahora sí, de acción real, largometraje, con Technicolor fue en 1935, por lo tanto 4 años antes de El Mago de Oz. Y la primera peli con Technicolor de animación es un corto de animación de Disney que se llama Flower and Trees, de las Silly Symphonies de Disney. Entonces, ya os podéis imaginar que para hacerlo funcionar esto era horrible, porque claro, era una cámara que había 3 celuloides corriendo a la vez, por lo tanto había muchísimo ruido, era muy pesado y además era muy complicado porque la gente no estaba acostumbrada a trabajar con color, la gente no sabía cómo utilizar estas cámaras y además no las podían comprar. Las cámaras se alquilaban porque era tan complicado que decían es que nadie las va a poder utilizar. Así que alquilando una cámara de Technicolor, que la fabricaba las Mitchell, que son las típicas de esa época, no solo te venía la cámara alquilada, sino que te venía mucha gente, porque venían todos los advisors, todos los consejeros del Technicolor y todos los supervisores del Technicolor para que lo hicieras bien.
Bueno, esto es como ahora cuando contratas una Steadicam, ¿no? Que una Steady es este aparatejo para Ujú, enganchar la cámara y que fluya de una manera muy concreta. Es como contratas también al que la maneja. O sea, claro. quiero decir, esto no es similar porque esto solo es una persona, aquí venir unas Ujú. cuantas, pero era un poco por ahí, ¿no? O sea, Es como porque decirte que eres tonto un en la operador, cara, pero bueno, pero un operador de cámara puede operar una cámara normal para grabar, ¿no? Y el Steady, por ejemplo, el que controla este aparatejo, es como el experto en eso, ¿no? claro. Entonces es algo que a día de hoy todavía se mantiene en algunos aspectos. Esto, Ujú. evidentemente, el Technicolor hoy en día no se usa. Claro. Así que, pues eso, te venía más gente con la cámara. Una de las personas que te venía con la cámara era Natalie Kalmus, exmujer de uno de los inventores del Technicolor. Entonces, esta persona, Exmujer, ¿eh? ¿Qué exmujer, pasó, eh? se separaron en algún momento. Así que he dicho exmujer, aunque en algún momento fue la Puede que mujer. investigaremos en próximos años qué sucede aquí. Exacto. Esta señora tiene más de 400 créditos en las películas, o sea, imaginaros en todos los rodajes que estuvo esta señora controlando. Vaya infierno, ¿eh? Decían que era un poco una tirana, de hecho se portaba bastante mal con todos los directores. De hecho, el director Vincente Minelli, el director de Un americano en París, Mítico. decía que Ujú. no hacía nada bien a los ojos de la señora Calmus, porque todo lo hacía mal según ella, no lo hacía nada bien. La cosa es que ella controlaba todo, controlaba el vestuario, controlaba la iluminación, controlaba los sets, porque todo tenía que estar acorde según la paleta de colores que se había concretado al principio y que por lo tanto, pues que si algo era demasiado brillante, que si había demasiada luz, todo esto lo tenía que controlar ella. Además, ella fue la impulsora, una de las impulsoras de la psicología del color, de que si tú pones algo rojo en la pantalla, pues puede significar pasión, ¿no? O amor. Si pones verde, pues esperanza, todo eso, ¿no? Pues esto ella lo tenía muy, muy en la cabeza y daba las instrucciones para que fuera eso. Y otra de las cosas que les pasaba es que cuando vino el color, se vinieron bastante arriba, todo era colorido, ¿no? Y esta señora dijo, oye, en la vida real no todo es el Mago de Oz, no todos son colores, por lo tanto podéis utilizar también el blanco, podéis utilizar colores más neutros, que no pasa nada. El New York Times dijo en 1939 que esta señora llegaba a ganar $65.000 al año. Actualmente sería $1.470.000. Sí, sí. Y ella quería que apareciera en los créditos como directora de Technicolor, pero dijeron, no, 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 amiga, que Sí, entonces sí. compites con el director. Mu- Mejor quédate con mujer y supervisora. directora en los 30, no, esto no Sí, nos gusta. no se llevaban muy bien. Así que, dicho esto, con todo esto, esta señora también estuvo en el rodaje del Mago de Oz y se ve que ella fue la que dijo que los zapatitos de Dorothy no tenían que ser plateados como era originalmente, sino que tenían que ser rojos rubí, para así pues tener un toque de color en el personaje de Dorothy y aprovechar obviamente el Technicolor. La cámara en sí pesaba 230 kilos, una barbaridad, Buf. y como corrían los 3 celuloides, tenía que incidir muchísima más luz para que esa luz dentro del prisma luego se separara en 3. Por lo tanto, había que iluminar tanto el plato que se llegaban a temperaturas de 38 grados en las escenas, ¿vale? Claro, tú Pensar imagínate eso dentro de un plató con toda esa gente. con toda la gente vestido de león o vestido de hombre de hojalata, o Claro, sea, claro, ponte tú a actuar, ¿sabes? O claro, claro. sea, Y luego, una de las cosas que les pasó también es que la factura de la luz del Mago de Oz subió estratosféricamente por esos focazos que tenían que utilizar y se dice que tuvieron que pagar, hoy en día serían unos 5 millones de factura de la luz. Para terminar, vamos a concluir con el Technicolor. Fue muriendo, ya hemos dicho que fue muriendo, llegó pues una etapa muy álgida del Technicolor que todo el mundo lo quería utilizar, pero claro, era un proceso muy lento, muy caro, que necesitaba unos laboratorios de color enormes, ¿no? Porque tenían que pasar todos los celuloides que tenían que ir por el techo, o sea, eran megaconstrucciones solo para poder revelar las películas de Technicolor y además que cada vez habían más cines, aparecían más cines y por lo tanto tenían que hacer muchas más copias en Technicolor. Por lo tanto, era un proceso que obstruía un montón lo que era exhibir una película. Le salió un competidor en 1953 que fue la Eastman Color de Kodak, que solo necesitaba un celuloide, por lo tanto, pues iban mucho más rápidos. Pero por lo que ahora, sea.
comparando, se ve que los colores, o sea, las pelis hechas en Eastman Color se están degradando, los colores se están desaturando y las del Technicolor se están conservando muy bien. La última película estadounidense que se rodó en Technicolor fue en 1974, El Padrino 2, aunque en diferentes países el fin del Technicolor llegó un poco más tarde. Por ejemplo, en Italia llegó con La Suspiria de Dario Argento. Hubo un intento después de reintroducción a finales de los 90 para restaurar películas de Technicolor, para que volviera un poquito el Technicolor. Entonces pues cogieron Lo que viento se llevó, cogieron El Mago de Oz y la restauraron. Y dijeron, oye, ya que tenemos el Technicolor otra vez aquí, ¿por qué no rodamos algunas pelis ahora en los 90 en Technicolor, no? Hicieron un par de pruebas y bueno, Pearl Harbor, por ejemplo, está rodada en Technicolor y La delgada línea roja también está rodada en Technicolor. Pero bueno, obviamente esto no iba a ningún sitio, o sea, los costes eran estratosféricos como para poder rodar ahora todas las pelis otra vez en Technicolor. Claro. Así que finalmente en 2002 Technicolor fue comprada por la multinacional francesa Thomson, que ahora es Vantiva y que era una heredera de la General Electric de Edison, así que al final acabó muriendo y ahora el Technicolor pues es inexistente. Es que está muy guay esto porque hemos dado siempre muy por hecho el Technicolor y yo siempre suelo ver bueno, si estáis metidos los que nos escucháis en redes sociales, sobre todo en las redes sociales que hablan más de cine y demás, siempre suelen poner planos de aquellas épocas y suelen decir, ¿por qué las pelis ya no lucen así, solo lucen grises, ya no lucen con estos colores? No es como, si no quieren que luzcan así, también es porque ellos no quieren, de alguna forma, que lo de los colores de hoy en día también, bueno, podríamos entrar, pero es otro tema, yo creo, y es por esto, porque es que al final no era viable. Entonces, no era viable. Se está pidiendo ahora que vuelvan cosas, pero bueno, ha vuelto el formato VistaVision, ¿no? Con Paul Thomas Anderson, con The Brutalist. Bueno, puede que Hombre, igual alguien se realmente, vuelva a animar. O sea, claro, si realmente alguien ahora saca una peli con Technicolor, yo creo que iríamos todos a verla. por curiosidad, aunque sea, ¿no? Claro. Llevamos más de 25 años más o menos Claro, sin sí, película sí. con Technicolor, aunque sea por curiosidad, ¿no? Ujú. Además, si alguien puede hacerlo es porque se lo puede permitir, ¿no? Porque tiene el dinero para ello. Entonces, Sí. bueno, puede ser interesante. Así que bueno, cerramos tu sección, así que súper interesante, súper guay. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de historia. Vamos allá. Pues vamos a hablar un poco de historia y vamos con la segunda peli de 1939, que en este caso es Ninotchka, que es una película estadounidense de comedia producida y dirigida por Ernst Lubitsch, icono absoluto, que la hizo para la Metro-Goldwyn-Mayer protagonizada por Greta Garbo y Melvyn Douglas, y también coescrita por uno que seguro que os suena, que es Billy Wilder. Ninotchka, dígame, ya que sabe usted de todo, ¿no estaré enamorándome de usted? ¿A qué mezclar conceptos falsos? El amor es una denominación romántica dada a un ordinario proceso biológico. Mejor dicho, proceso químico. De él se han dicho y escrito muchas tonterías. Entiendo. ¿Con qué lo sustituye? Reconozco la existencia de un impulso natural común a todos. La película tuvo 4 nominaciones a los Oscar: Mejor Película, Mejor Actriz Principal, Mejor Guión y Mejor Argumento, que era un Oscar que se daba hasta creo, en los años 56 o algo así, creo que era. Y Lubitsch dirige Ninotchka en el 39 y dirigiría casi seguidas El Bazar de las Sorpresas, que es la película por la que luego sacaron You've Got Mail, la película de Tom Hanks y Nora Ephron, iba a decir, dirigida por Nora Ephron, protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks. Y luego en el 42 también le siguió en la película de Lubitsch Ser o no ser, que tiene también ciertas similitudes con Ninotchka, de las que hablaremos ahora. Y la película va de que los camaradas rusos Iranov, Bulyanov y Kopalsky han sido enviados a París, y estos son 3, si habéis visto la película o cuando la veáis, son 3 señores muy graciosos que recuerdan un poco a los del Mago de Oz, Sí. al hombre de hojalata, al león y al espantapájaros, pero bueno, son unos señores rusos que han sido enviados a París para obtener dinero para el gobierno ruso mediante la venta de joyas confiscadas a una gran duquesa que vive allí en París, ¿no?
y los 3 camaradas se instalan en un hotel de lujo, mientras los tribunales franceses deciden quién es el verdadero propietario de esas joyas, ¿no? Entonces, el gobierno ruso envía a Nina Ivanovna Yakusova, lo he tenido que leer, que es Ninochka, a arreglar las cosas. Oye, Bulchanov, si Lenin viviera te diría, camarada Bulchanov, por una vez en la vida que estás en París, no seas tonto, entra y da 3 toques de timbre. Él no diría eso, te diría, Bulchanov, de ningún modo puedes vivir en un hotel barato. El prestigio de los bolcheviques no cuenta nada para ti. ¿Quieres vivir en un hotel en el que al abrir el grifo del agua caliente sale agua fría y al abrir el del agua fría no sale nada de él? Vamos, Bulchanov. Nuestro lugar es estar siempre junto a los humildes. ¿Pero puedo yo contradecir a Lenin? Entremos. A esto le suceden pues una mezcla de disparatadas consecuencias, pero es que lo que pasa o lo que tiene, una de las cosas especiales que tiene Ninochka es que se estrenó poco después de empezar la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, que era una cosa que evidentemente pues amplificaba un poco el impacto de la misma, ¿no? Y en este caso, aunque los nazis no iban a ser objeto de burla, ya lo serían después, en ser o no ser, en 1942. En este caso nos centramos en la Rusia comunista, que después de la Revolución de Octubre del 17, en la que se instauró el gobierno comunista de Lenin, que después dio pie a la Guerra Civil del 23 y fue luego, bueno, cuando se instauró Stalin y demás. Pero es curioso porque la película no solo se centra en la Rusia comunista, sino que decide llevar la acción a París, es decir, como al final la nacionalidad, por así decirlo, tanto de los franceses como de los rusos es diferente porque aquí el choque cultural, por así decirlo, social y económico es claramente entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Que era una cosa que en Estados Unidos, pues, bueno, y ahora también, pero con la época de la Guerra Fría, evidentemente, y demás, pues estaba muy presente, pero aquí también, ¿no? Dos ideas que el capitalismo y el comunismo, que están centradas evidentemente en lo económico, pero que al mismo tiempo crean dos sociedades distintas, ¿no? Con inquietudes distintas, necesidades distintas y demás, ¿no? Y son estas situaciones que se ven en la película las que muestran constantemente esas dos formas de entender el mundo de ambas sociedades de una forma, pues, evidentemente muy graciosa, ¿no? La Guerra Fría, que fue en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió hasta 1989, que fue cuando la caída del muro de Berlín, y en el 91, que fue con terminó en el 91 con la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Y que aquí es relevante recalcar que Ninochka está basada en un argumento que se inventó el guionista húngaro Melchior Lengyel, que decía, esta sinopsis siempre me encantan, chica rusa saturada de ideas bolcheviques llega a la capitalista y arrolladora París. Se encuentra con un romance y se lo pasa genial. El capitalismo no es tan malo después de todo. O sea, este señor se sentó y escribió Fuego. Me encanta lo de llega saturada, en plan, no puedo más, necesito pero bueno, luego dice que se lo pasa genial, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero bueno, esta idea del capitalismo ya estaba incluso en lo que podría ser la sinopsis de la película, ¿no? Y es que es verdad que la película se centra mucho en el que el comunismo lleva a la tristeza, ¿no? Que cuando están en Rusia, en esas habitaciones, que es toda una ruina todo asquerosa, gris. o sea, y en París es toda una fantasía, ¿no? Todo, sobre todo en el primer acto, ¿no? Que es todo joyas y bailes y tú pides esto por teléfono que te lo van a traer y todo es maravilloso, ¿no? Y yo creo que es muy interesante cómo el conde ya se me ha olvidado el nombre, el que está protagonizado por Melvyn Douglas, ¿no? Cuando con su mayordomo empieza a citar ideas comunistas o de izquierdas, vaya. Supongo que será esa hora. Parece un poco nervioso, señor. Lo estoy, Gastón. Usted perdone, señor. Desde que conoció a esa dama bolchevique, he observado un marcado cambio en usted. ¿De veras? Sin duda, señor. Sí. Ayer quedé muy asombrado cuando al volver de un encargo vi que se había hecho usted la cama. Sí, y me sentí muy satisfecho todo el día, como el que hace una obra humanitaria. Más aún, señor, con gran sorpresa mía vi un ejemplar del Capital de Carlos Marx en su mesilla de noche. Es un libro socialista al que incluso me niego a quitarle el polvo, señor. Veo alarmado cómo influye en usted esa dama bolchevique. ¿Cómo? No te comprendo, Gastón. Es extraño que tú te alarmes de que se ejerzan influencias extrañas sobre mí. Tú, mi viejo criado. No me has visto cometer mayores extravagancias. No, señor. Cielos, es que no existe la rebeldía en ti. Cuando te ordeno esto o lo otro, ¿no sientes ganas de darme un puntapié? No, señor. Eres un reaccionario.
No me harás creer que no estás esperando el día en que puedas entrar aquí plantándote ante mí y me digas, Dalbú, desde ahora vamos a compartirlo todo. De ninguna manera, señor. La perspectiva me horroriza. No lo interprete usted mal, señor. No estoy resentido con usted porque me deba 2 mensualidades. Pero la idea de compartir mi cuenta corriente con usted y que usted se lleve la mitad de mis ahorros, eso es demasiado para mí, señor. Entonces, de esta forma, hace un paralelismo entre ambos conceptos, no tanto diciendo esta cosa terrible un poco de ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Pero sí como que ambos sistemas o ideologías tienen inherentemente situaciones o extremos que pueden ser ridículos, ¿no? Y esto es un poco lo que ejemplificaba Lubitsch, ¿no? No decía ni que uno era horrible ni que el otro, o sea, decía más o menos que los dos podían tener cosas buenas, los dos podían tener cosas malas, que es verdad que puede ser una posición un poco no me quiero mojar, ¿no? Pero su intención era más mostrar como la ridiculez de ambos extremos, ¿no? Que podría ser por eso también una adelantada a su tiempo, ¿no? Porque evidentemente estas dos ideas del socialismo y del capitalismo siguen tremendamente vigentes a día de hoy y se hizo en mitad de una guerra, ¿no? Por eso también podría declararse como adelantada la película. Y Lubitsch es muy inteligente a la hora de retratar eso, porque él al final termina priorizando valores generales, ¿no? Como el propio amor que prima entre Ninotchka y el conde, antes que ideas económicas, sociales, etcétera, ¿no? Como que prima antes esos sentimientos, ¿no? Que igual puede ser un poco naif al respecto, pero bueno, también lo eran un poco las películas de la época, aunque la peli también es cínica de otras maneras. Pero es bonito porque en un mundo tan separado y extremo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Creo que hay un paralelismo interesante y bonito no solo con aquella época, sino también con la película, ¿no? Que volver a ver esta película, ¿no? Tan graciosa, pero al mismo tiempo tan bonito, ¿no? Que está siendo un poco ideal, puede estar bonito ver que tenemos más en común que lo que nos separa, ¿no? A no ser que seas un nazi, ¿no? Entonces, bueno, tú no te vas a respetar tanto. Pero bueno, entonces esto es un poco... Tu conclusión. Esta es un poco la conclusión, sí. Entonces yo reivindico mucho Ninotchka, reivindico ver películas antiguas que tienen ideas, yo creo, no solo revolucionarias, sino también que son debates e ideas que tenemos hoy en día, creo que son muy deudores también de aquella época y que realmente creo que Ninotchka y Lubitsch en general, que Lubitsch es uno de los dioses del cine, creo que sirve muy bien para romper esquemas y romper ideas preconcebidas de cómo entendemos el cine clásico y el cine antiguo, ¿no? Y que realmente es divertidísima, ¿no? Que es un poco naif, pero que es muy bonita. Bueno, estaría bien saber un poco lo que opinaba la gente al ver esta peli, ¿no? Si realmente cambió las ideas preconcebidas de la gente, de decir, bueno, igual lo que importa es que todos somos personas y que nos podemos entender entre todos, o vaya frikis, no me gusta nada y salían enfadados. Sí, puede, porque ya te digo, yo creo que al final pues suele pasar, ¿no? Que tú tienes unas ideas preconcebidas y ves una película y normalmente tus ideas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, me imagino que la gente comunista o la gente capitalista seguiría pensando lo mismo. Habría que ver en esos grises si alguien se encontró de alguna forma, ¿no? Porque bueno, quizás ahí pudo tender puentes un poco, Claro. ¿no? Porque al final es lo que estaba diciendo, ¿no? Que al final la Guerra Fría llegó hasta el 91, o sea, es decir, estamos en el 39, hay muchos años ahí, es decir, que el conflicto siguió adelante, es decir, que Ninotchka no solucionó ningún conflicto, evidentemente, pero al final yo sí que creo que sí que igual pudo ayudar a ver que, oye, no estaba hablando tanto de ideas políticas y económicas, sino tanto de que también lo estaba haciendo, ¿no? Pero un poco más de ideas o sea, modos de ver la vida, ¿no? Y que realmente esos modos también podemos encontrar un tipo de convivencia, ¿no? Y a veces encontrar luz en esos grises, pues puede estar bien, ¿no? Repito, a no ser que seas un fascista. Entonces, no queremos respeto en este podcast. Eso, para ti. no nos veáis. Y ya está. Pues muy bien. Hemos hablado un poco de Ninotchka, hemos hablado de 2 películas de 1939 y ahora ¿qué toca? Y ahora pues vamos con la parte final del programa. At the tone, please
record your message. Vale, y ahora vamos con la parte final del programa, ya estamos terminando, y en esta parte vamos a tener la recomendación del espectador, ¿vale? Que lo explico, vamos a recibir una recomendación por parte de uno de nuestros oyentes que nos envían una nota de voz en la que nos recomiendan una peli, ¿vale? Entonces, esa peli que nos recomiendan, pues está hecha en un año, pues cogiendo ese año de esa película, elegimos de ese mismo año 2 películas para hacer el siguiente programa. Es decir, que esto va a ser la dinámica habitual en el podcast, y que va a ser una forma de construir el podcast con vosotros, ¿no? Es decir, que nos vais eligiendo de forma indirecta el año y luego ya nosotros ahí nos buscamos un poco la vida para escoger otras 2 películas y enrollarnos en nuestros temas, ¿vale? Entonces, como esto va a ser una dinámica que va a haber en todos los programas, si vosotros queréis enviarnos vuestros audios, recomendarnos una película, podéis enviárnoslo por Instagram, que es la única aplicación que nos deja enviar audios, entonces enviárnoslo ahí a nuestras redes sociales. En este caso nuestro Instagram es @elañopasadopodcast, ¿vale? @elañopasadopodcast, nos enviáis vuestro audio ahí, recuerdo, recomendándonos una película y diciéndonos el año del que es esa película para, si lo elegimos, pues construir el programa siguiente. Así que vamos con la nota que nos han enviado. Hola, yo soy Marta Ferrer y os recomiendo la película El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, una película del año 2001, porque es mi película preferida de todos los tiempos. Me parece una película con un guión absolutamente redondo, perfecto, con una animación preciosa, de las más preciosas que he visto nunca, una banda sonora perfecta, de aquellas que te emociona con solo 2 o 3 notas. Y creo que es una película que cuando la ves te cambia la vida y por eso creo que todo el mundo la tiene que ver al menos una vez. ¡Wow! Joe Hisashi, ¿no? El compositor, Sí, el clásico compositor de, iba a decir de Kurosawa, como tenemos las cabezas, de De Miyazaki. Miyazaki. Bueno, pues 2001, así va a funcionar la dinámica, es decir, la película de la que nos ha hablado Marta, que le agradecemos el audio, es El viaje de Chihiro. Muy buena película para empezar. Ghibli también. Sí, bueno, es quizá probablemente la cima de Ghibli, Sí. aunque yo tengo otra favorita. A mí yo soy muy del Viento se Yo levanta, también. a mí esta película me encanta, Yo pero bueno, la cosa es eso, también, la que mía, el castillo ambulante, que la tengo aquí. está por ahí. Entonces eso, El viaje de Chihiro es de 2001, entonces nosotros el siguiente programa lo haremos del año 2001. ¿Qué 2 películas elegiremos de 2001? Pues ya lo descubriréis cuando las elijamos. 2001, bueno, en repaso rápido, Sí. el año de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Hombre, yo aquí tengo Harry chicha. Potter, Hostia. Harry Potter, Shrek, Y toda la Legally animación Blonde. también. De Legally Blonde podemos hablar si quieres de juicios y de cosas. Juicios. Bueno, Spy Kids, y tu mamá también, Uf. Moulin Rouge, Jolín, Vanilla Sky, Vaya año, ¿eh? Pearl Harbor, bueno, que la has comentado. Mira, le hemos tú antes. comentado. ¿Quieres hablar de Technicolor? Pues venga. No, hombre, no. El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, Los Tenenbaums, Monstruos S.A. Está a Otra nivel de animación. Ujú. Bueno, Hay un montón cosas, de... hay cosas. Hay cosas, ya veremos qué elegimos. Pero bueno, esto es lo que va a ser la dinámica. Entonces, el próximo programa lo haremos del año 2001, con 2 películas que, bueno, los iremos anunciando en nuestras redes sociales. Recuerdo primero, si queréis enviarnos vuestras recomendaciones de películas, hacérnoslo por Instagram, por mensajes directos, por el audio. Os recuerdo nuestro Instagram, que es @elañopasadopodcast, ¿vale? @elañopasadopodcast. Y si queréis seguirnos por redes, pues en Instagram, TikTok, en Twitter, es @elañopasadopodcast, aunque en Twitter es elañopasadopod, porque no nos ha dejado poner el título tan largo, ¿vale? Pero bueno, estamos en todas las redes sociales y en diferentes plataformas de escucha, ¿vale? Si nos queréis seguir por allí, o todas las novedades y todas las cosas que iremos anunciando, pues evidentemente las iremos diciendo por las redes sociales. Al mismo tiempo que si nos queréis seguir individualmente, tanto por @Iker González Urresti o por @Ariaznaoye, pues nos podéis seguir también por ahí. Y bueno, ya si queréis extenderos un poco más en el tema de los VFX, podéis seguir a esta buena muchacha, Sí. podéis seguir a Ariadna en su canal de YouTube, en Ario, Correcto. para pues hablar, bueno,
para hablar de lo que hablas tú, ¿no? O sea, Sí, de VFX, tecnología, animación, cine, un poco más, desarrollar todos estos conceptos, pero de forma bastante más larga. efectivamente. Así que nada, nuestra idea es subir un episodio a la semana, así que si nos seguís por las redes que hemos dicho antes, os recuerdo el @elañopasado_podcast, pues estáis atentos a todo lo que vamos compartiendo, cuando subimos episodio, qué películas elegimos y demás. Así que esto ha sido todo, muchas gracias por escucharnos, esperemos que hayáis aprendido algo nuevo y pues nos vemos en el próximo programa que haremos el año 2001 y las 2 películas pues ya las analizaremos lo antes posible. Así que nada, un placer escucharnos, un saludo a ti también, Ariadna. Adiós, adiós. Nos vemos en el próximo programa, nos vemos en 2001. Un saludo. Adiós. Adeu, adeu.